Bienvenidos a Historias ocultas en las sombras. Hay secretos que se heredan en silencio y otros que se revelan bajo la luz de la luna. Antonella, una joven de Oaxaca, nos comparte un relato real que marcó su vida para siempre. Lo que comenzó como una simple sospecha sobre su madre terminó revelando un oscuro legado familiar ligado a los nahuales, transformaciones inhumanas y una maldición ancestral. Esta historia no es solo de miedo, es de verdad. Si te gustan los relatos de terror y fenómenos paranormales, dale like, suscríbete y prepárate para lo que estás a punto de escuchar. Empecemos. Historia enviada por Antonella, desde Oaxaca. Hola, seguidores de Historias Ocultas. Hoy les traigo un relato que no es solo una historia, es una confesión. Mi nombre es Antonella y soy originaria de un pequeño poblado en los cerros de Oaxaca. Esto que les voy a contar ocurrió cuando era apenas una niña, pero marcó mi vida para siempre. No es fácil hablar de esto, pero siento que ya es momento de sacar a la luz lo que vi aquella noche y lo que supe años después. Soy la mayor de 3 hermanos. Cuando tenía 6 años, nacieron mis hermanos gemelos. Mi madre, Fabia, era una mujer fuerte, de esas que no necesitan palabras para imponer respeto. Pero la vida no fue amable con ella. Al poco tiempo de que nacieran mis hermanos, mi padre simplemente desapareció. Un día se fue y nunca más regresó. Nos dejó solos, sin dinero, sin trabajo, sin nada. Lo único que teníamos era una casita de adobe, vieja, con grietas en las paredes y techo de lámina que temblaba cada que llovía. La pobreza nos abrazó con fuerza. A veces no teníamos ni zapatos, otras veces compartíamos una sola cobija entre los 3. Pero, curiosamente, nunca nos faltó comida. Siempre había tortillas, guisos, frutas, huevos, hasta carne de vez en cuando. Nunca supe de dónde lo sacaba mi madre. No tenía trabajo. Nadie la veía salir a vender o trabajar en algún lado. Pero la comida estaba ahí, calientita, a la hora exacta. Con los años, los rumores comenzaron a correr por el pueblo, que a don Justino se le habían perdido sus gallinas, que la señora Tomasa ya no encontraba sus elotes, que las frutas del campo desaparecían de la noche a la mañana. Todos sospechaban de ladrones, pero nunca hubo pruebas. Yo no pensaba mucho en eso. Era solo una niña. Pero a los 12 años, todo cambió. Una noche, no recuerdo la hora exacta, desperté al sentir que mi madre entraba al cuarto. Compartía la habitación con mis 2 hermanos, y mi madre traía una vela encendida. Caminó despacio hasta nuestras camas, observando si ya estábamos dormidos. Yo cerré los ojos y me hice la dormida. No quería que me regañara por estar despierta. Después de unos segundos, la escuché salir. Sus pasos iban hacia la parte trasera de la casa, donde estaba la cocina de leña, una especie de cobertizo abierto hecho con tablas y tierra apisonada. La curiosidad me ganó. Me levanté en silencio y la seguí, descalza, con el corazón latiendo rápido. Me escondí detrás de un arbusto seco que crecía cerca de la cocina. Desde ahí podía verla claramente. Estaba arrodillada frente al fogón, avivando la lumbre. Pero no tenía ollas ni cazuelas. No parecía que fuera a cocinar. Entonces empezó a susurrar algo en un idioma que no entendía. Sonaba antiguo, como un rezo viejo, casi como un canto bajo. Era un dialecto indígena, creo. Su voz era tan suave que se perdía con el crujir de la leña. De repente, sucedió. Mi madre cayó al suelo y empezó a retorcerse como si le doliera el cuerpo. Quise gritar, pero el miedo me dejó muda. Lo que vi no era normal. Su piel empezó a cubrirse de plumas color café oscuro, como si le salieran desde adentro.
Sus brazos se encogieron, sus dedos se alargaron y se doblaron en formas imposibles. Su rostro se deformó, su nariz se alargó en un pico y sus ojos se volvieron negros, fríos, como los de un ave. En cuestión de segundos, frente a mí ya no estaba mi madre. Era un guajolote enorme, pero con forma humana. Una criatura que no debería existir. Esa cosa alzó el vuelo con dificultad y desapareció entre los árboles que bordeaban el terreno detrás de la casa. Yo estaba paralizada. No podía moverme. Sentía que el alma se me había salido del cuerpo. Estuve ahí, inmóvil, hasta que logré recobrar fuerzas y corrí de regreso a la casa. Fui al cuarto de mi madre. Su cama estaba vacía. No era una pesadilla. Era real. Regresé con mis hermanos. Ellos seguían dormidos, ajenos a todo. Me senté junto a la ventana y me quedé mirando hacia el monte, temblando. La oscuridad era espesa. Pero antes de que amaneciera, lo vi de nuevo. Ese guajolote volvió. Caminaba despacio, arrastrando algo entre las alas. No pude ver bien qué era, pero olía a tierra y a sangre. Me armé de valor y salí, descalza, con la garganta seca. Ahí estaba mi madre, con 2 gallinas muertas en una mano y una bolsa llena de frutas y vegetales en la otra. Me miró como si nada. «¿Qué haces despierta tan temprano?», me preguntó, con voz tranquila. «Escuché que estabas en la cocina. Me dio sed», le mentí, tratando de no llorar. Ella no dijo nada más. Solo asintió y volvió a entrar a la casa. Esa mañana no comí. Solo la observaba, en silencio, tratando de entender. Quería creer que había soñado todo, pero no fue así. Pasaron los años. Guardé ese secreto como pude. Nadie me creería, ni yo misma quería recordarlo. Pero ese miedo, esa duda, me acompañaron durante mucho tiempo. Hoy tengo 23 años. Hace apenas unas semanas me armé de valor y enfrenté a mi madre. Le conté lo que vi aquella noche, cuando tenía 12 años. Se quedó callada. Bajó la mirada. Después, suspiró y me dijo: «Perdóname, hija. Yo no quería, pero tu padre nos dejó desamparados. Yo tenía que hacer algo para que ustedes comieran. Tu abuela me dejó ese legado. Me dijo que solo lo usara si era necesario. Y lo fue». No sabía qué decir. No lloré. No grité. Solo la abracé. Mi madre no era una bruja. No era un monstruo. Era una madre desesperada que hizo lo imposible para alimentar a sus hijos. Aunque ese imposible fuera convertirse en algo más allá de lo humano. Después de aquella confesión, algo cambió en mi casa. Mi madre seguía siendo la misma mujer fuerte y silenciosa, pero yo ya no la veía igual. Aunque trataba de convencerme de que lo hizo por amor, no podía borrar la imagen de aquel ser alado, con pico largo y ojos vacíos, deslizándose por el monte como un espectro. Intenté hacer mi vida como si nada hubiera pasado, pero eso no se olvida jamás. Pasaron los días, luego semanas. Empecé a notar cosas que antes no veía, o tal vez que no quería ver. Los animales del pueblo seguían desapareciendo, cada vez con más frecuencia. Ya no eran solo gallinas o frutas. Un día, el burro de don Eusebio amaneció muerto en su corral, sin una gota de sangre. Otro día, los perros del vecino ladraban como locos a la montaña, y luego desaparecían. Nadie tenía explicaciones, pero todos estaban asustados. Y entonces, una noche, volvió a pasar. Me despertó un ruido en el techo. Algo pesado caminaba sobre las láminas. No era un gato ni un tlacuache. Era más grande. Sentí cómo crujían los clavos con cada paso. Luego, un golpe seco, como si algo hubiera caído en el patio. Me levanté, tomé mi linterna y fui a la ventana. Ahí estaba, una figura oscura, encorvada, con alas semiabiertas y la cabeza agachada. No era mi madre. Lo supe de inmediato. Esa cosa era más alta, más delgada, casi como un hombre. Corrí al cuarto de mi madre. Ella dormía. La toqué. Estaba ahí,
respirando. Humana. Entonces, ¿quién era el que estaba afuera? La criatura se agachó y comenzó a hurgar en los bultos de maíz que guardábamos en el patio. Luego, sin razón aparente, se quedó quieta, como si hubiera sentido que la observaban. Volteó directo hacia mi ventana. Sus ojos eran rojos. No sé cómo describirlo. No era el reflejo de la linterna. Esos ojos brillaban por sí solos. Me congelé. El aire en mi pecho se detuvo. Entonces, sonrió. Con un pico, como si supiera quién era yo. La criatura se desvaneció en la oscuridad, sin hacer ruido, pero me dejó temblando. A la mañana siguiente, le conté a mi madre. Su rostro se puso pálido, como si le hubiera hablado de un muerto que volvió. No era yo, dijo en voz baja. ¿Entonces qué era? Mi madre guardó silencio por varios minutos. Luego, me miró como si fuera la última vez que me vería. No todos los nahuales son iguales. Algunos no protegen ni cuidan. Algunos se entregaron al lado oscuro, a espíritus que ya no son de este mundo. Tal vez alguien más heredó el legado. Y entonces entendí algo que nunca había considerado. ¿Y si no era la única en mi familia que había visto la transformación? Empecé a investigar sobre mi abuela. No sabía mucho de ella. Murió cuando yo tenía 3 años. Pregunté a una tía lejana que aún vivía en el pueblo. Me dijo que mi abuela, doña Jacinta, era conocida por tener el don. Curaba con hierbas, hablaba con animales, y la gente le tenía miedo. No porque hiciera el mal, sino porque decían que sabía cosas antes de que pasaran. Una vez, una mujer la acusó de embrujar a su esposo. Y ese mismo día, el hombre cayó muerto de un infarto, sin razón médica alguna. Pero lo más espeluznante fue lo que me dijo al final. Tu abuela no murió de vieja. La encontraron en el monte, desnuda, con plumas en la espalda, como si se estuviera convirtiendo en algo más, cuando la sorprendió la muerte. Las noches siguientes no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con el monte, con cantos extraños en dialectos que no entendía, con mi madre llorando, cubierta de sangre, con figuras aladas que volaban sobre nuestra casa. Y entonces sucedió lo inevitable. Una noche, mientras mi madre salía a caminar, mis hermanos, que ahora tenían 17 años, me confesaron algo que me dejó helada. Hermana, a veces soñamos cosas raras, dijo uno de ellos. Como si voláramos por el monte, como si viéramos con ojos que no son nuestros. Y sentimos que alguien nos llama, añadió el otro. Como si nos dijeran que es hora, que debemos volver. Yo no quería creerlo, pero lo vi con mis propios ojos. 2 noches después, me desperté al sentir una corriente de aire frío. Las ventanas estaban cerradas, pero dentro del cuarto algo se movía. Mis hermanos no estaban en sus camas. Corrí al patio. Ahí estaban. Los dos, de pie, con los ojos en blanco, murmurando palabras en un idioma antiguo. Sus cuerpos temblaban y de sus bocas salía vapor, aunque no hacía frío. De pronto, uno de ellos gritó. Cayó al suelo. Se empezó a arquear, como le pasó a mi madre aquella vez. El otro lo ayudaba. No con miedo, sino con naturalidad, como si ya supiera lo que estaba pasando. Plumas, uñas alargadas, espalda encorvada. Yo grité. Mi madre apareció corriendo desde la cocina. Me abrazó y me obligó a entrar. Me tapó los ojos mientras lloraba, pero yo ya había visto todo. Mis hermanos también lo heredaron. Hoy escribo esto desde un lugar lejos de Oaxaca. Me fui apenas cumplí los 23. No porque odie a mi familia, sino porque tengo miedo. Miedo de lo que llevo dentro. A veces tengo sueños. Escucho los mismos cantos que ellos. Siento el olor a tierra húmeda.
Me despierto con plumas en la cama. No sé si estoy mal de la cabeza o si, poco a poco, me estoy convirtiendo también. El legado del Nahual sigue en mi sangre, y tengo miedo de la noche en que me toque a mí despertar con alas. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.